Bueno, vamos a empezar como hacemos siempre, en ese primer pensamiento pues hacia el que nos convoca, que es el Señor, y hacerlo además pues sobre todo buscando que la fe sea siempre un motivo para caminar y para salir al camino, que al final es lo más importante. Nos ponemos de pie y pedimos al Señor la luz de su Espíritu esta mañana para que nos acompañe y nos ilumine. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. La iglesia en marcha está, a un mundo nuevo vamos ya, donde reinará el amor, donde reinará la paz. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Señor Jesús, que nos dijiste que donde dos o más están reunidos en tu nombre, ahí estás tú, en medio. Hoy te pedimos que estés en medio de nosotros, que tu Espíritu nos ilumine, que tu palabra nos conforte y sobre todo que pongas en nosotros la fuerza de la fe para poder salir al encuentro de nuestros hermanos. Tú que eres nuestro Padre y vives por los siglos de los siglos. Amén. Santa María, Madre de los caminantes, ruega por nosotros. Nos sentamos. Buenos días. Como esto se graba y luego lo va a ver mucha gente, centro el tema. Estamos en la Escuela Diocesana de Teología y Pastoral de Pamplona-Tudela y esta charla se inscribe dentro del proceso de formación en la diócesis y también fue dada en Tudela y en Tafalla. Hace 2 cursos y hace 1 curso. Entonces ahora tenemos la posibilidad de que grabando, pues esto luego siempre puede quedar. Entonces la tarea que teníamos este año, hemos tenido ya varias aquí en Zamarce y lo que quedaría es, después de la mía, si os parece que aquí van a quedar cosas sueltas, es que quiero que queden cosas sueltas, porque luego van a venir Tote Barreda y Cristi Salcedo, que son un matrimonio de gente que se dedica a primer anuncio, que son personas ya que conocen muchísimas naciones y son gente de nivel, con lo cual esto yo quisiera que también fuera como un abrir boca para que queden aquí asuntos flotando y los puedan remachar ellos. No tiene sentido que yo coja el clavo y coja el martillo y lo meta hasta el fondo. Por eso hago una advertencia de que yo voy a ser intencionadamente abierto. Creo que no ambiguo, pero que van a quedar muchas cuestiones flotando. Y entonces los que hoy estéis aquí, se trata de que nos apuntemos cosas para que luego en la siguiente sesión haya preguntas y cuestionamientos. ¿De acuerdo? Vale. Entonces, por eso esta sesión, que tendrá 2 partes, es una especie de provocación. Provocare en latín significa llamar hacia. No es una provocación gratuita para escandalizar y que se caiga todo, sino que es una provocación para sacarnos de lo de siempre, de nuestras inercias. Entonces aquí, pues bueno, llevamos 1600 años siendo cristianos de la misma manera. Y tenía que ser justo nuestra generación, ya es puntería, que nos toca cambiar de época. Estamos no en una época de cambios, sino en un cambio epocal. Entonces, la fe contestada y cuestionada. Cuando viene un cambio de época, la gente se suele quedar perpleja. Y todo cambio da mucho miedo y entonces se dan como turbulencias. Hay gente que se lanza a todo lo nuevo porque todo lo viejo no valía para nada, o gente que se queda ahí rígida diciendo aquí no tiene que cambiar nada. Por eso hablo y le hemos titulado la fe contestada y cuestionada. Y eso de que la fe sea contestada y cuestionada, mi primera tesis es que esto no es algo malo.
porque se contesta a lo que es algo que uno dice. Entonces la fe, en realidad, como intentaré decir hoy, tiene una estructura dialogal, porque Jesús, que es la palabra, logos, al venir aquí, al nacer de María Virgen, se ha convertido en un diálogos. Dios quiere una interlocución con cada persona. Por tanto, que la fe sea contestada incluso en nuestras casas por hijos y por vecinos y que todo el mundo esté contestando y cuestionando, eso no es algo malo para nosotros, sino que es la oportunidad de que cuando la gente nos haga preguntas, nosotros, claro, tenemos que estar preparados para entablar un diálogo. Por lo tanto, cuando alguien cuestiona algo, no es nuestro enemigo, sino que es una persona que todavía no acaba de ver que Jesús sea el Salvador y que esté vivo y demás. Primera tesis, ¿me la compráis? Sí. Vale, porque si no, no puedo seguir para adelante. Uno de los textos, una de las cosas buenas de nuestra época es que la palabra de Dios adquiere como un relieve. No es lo mismo como escuchaban la palabra de Dios nuestros abuelos cuando resonaba la epístola, Colosenses, pero si la leemos ahora en alto, nos tenemos que dar cuenta de que Pablo está hablando a pequeñas células de cristianos que estaban en una ciudad que se llamaba Colosas, o Corinto, o Tesalónica. En Corinto, en el istmo de Corinto, había 1 millón de personas, paganos, y los cristianos eran unos 80 en la época de Pablo. Pero 3-4 generaciones más tarde, prácticamente todo Corinto era cristiano. O sea, ¿cómo se pasa de 80 a 1 millón en 3-4 generaciones? Eso se llama viralizar. Entonces Pablo era un experto en viralización. Entonces, este texto resonaría en Corinto en el año 50 de una manera, pero en el año 150 ya era otra cosa. Y ahora igual los corintios de ahora, los ortodoxos de ahora, leen este texto y les parece la cosa más normal del mundo. Pero esto es una revolución, esto es algo nuevo. Entonces lo leemos, ¿no? Por eso tampoco nosotros dejamos de rogar por vosotros, desde el día que lo oímos, y de pedir que lleguéis al pleno conocimiento de su voluntad, con toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que viváis de una manera digna del Señor, agradándole en todo, fructificando en toda obra buena y creciendo en el conocimiento de Dios, confortados con toda fortaleza por el poder de su gloria, para toda constancia en el sufrimiento y paciencia, dando con alegría gracias al Padre que os ha hecho aptos para participar en la herencia de los santos en la luz. Él nos libró del poder de las tinieblas y nos trasladó al reino del Hijo de su amor, en quien tenemos la redención, el perdón de los pecados. Entonces, primera constatación que puede parecer obvia, pero es que aquellos primeros colosenses eran ya notoriamente distintos de los demás, que seguían siendo paganos, y aquí había un primer núcleo con una identidad diferente y nueva. ¿De acuerdo? Entonces lo que nosotros postulamos es que están pasando cosas y eso necesariamente no es malo, ni es el final de la Iglesia. ¿De acuerdo? Entonces no se trata de que nosotros gestionemos la decadencia. Como esto ya está perdido, en lugar de que la Iglesia se acabe aquí dentro de 20 años, vamos a hacer que dure 30, pero luego se va a acabar. Nosotros partimos de la óptica contraria. El Evangelio es algo nuevo y tiene tal potencia que a nada que nosotros nos lo creamos y nos unamos los cristianos, esto comienza un proceso de expansión. Esto ya está pasando en lugares más descristianizados que este, como muchísimas parroquias de Inglaterra, en Londres, o muchísimas parroquias francesas. Esto que estoy diciendo empezó a resonar allí hace 20 años. Aquí vamos ahora 20 años por delante, pero por ejemplo en Palencia están 20 años por detrás. O sea, la descristianización tiene unos ritmos y la salida de la descristianización depende de que los que estamos en cada zona reaccionemos, pero no de una forma defensiva, sino de una forma discernida. Entonces el Papa Francisco, como metodología, ya en el primer sínodo de los jóvenes, a muchos, los que habéis estado en Acción Católica y demás, os sonará el método del ver, juzgar, actuar. ¿Sí o no? Ver la realidad, juzgamos sobre ella y luego actuamos. El Papa Francisco le ha dado una traducción que es más profunda y más compleja, y yo creo que es más bonita. Es lo mismo, pero dicho de otra manera.
Donde ponía ver, nosotros ponemos ahora reconocer, tenemos que reconocer la realidad, la que es, sin pintarla, ni en blanco ni en negro, sino la que es. Reconocer. En segundo lugar, interpretar. Y en tercer lugar, elegir. Así como Pachi ha dicho que aquí la alegría, pues para que os acordéis, es ríe. ¿Qué hace la comunidad cristiana? Ríe, reconoce, interpreta, elige. Entonces lo que hoy haremos es, nos metemos en un proceso de reconocer e interpretar. Y luego le pedimos la tarea a Tote y Cristi, que para eso saben más de estas cosas, porque están metidos en la harina, en el mundo laical y del primer anuncio. Allí habrá que elegir. Teniendo en cuenta que ya en la unidad de atención pastoral ya hemos ido reconociendo e interpretando cosas y ya se han hecho elecciones. O sea, esto no va contra todo lo que hacemos en la UA, sino que estos son vitaminas para que muchos de vosotros que estáis metidos ya en las distintas ámbitos, áreas y demás y sectores, estos son claves para repensar lo que ya estáis haciendo. ¿De acuerdo? Entonces hay que interpretar en una total continuidad. Entonces, nos toca hacer un DAFO. Aquí estáis gente del mundo de la empresa y entonces esto tiene su puntillo, ¿no? Aquí nos suena la palabra DAFO y lo habéis hecho en vuestros ámbitos. Hay 8 personas que habéis hecho DAFO. ¿Por qué? Porque estáis en el ámbito empresarial y allí de lo que se trata es de ser eficaces, aunque aquí hay que hacer siempre la salvedad, hay que hacer la salvedad en el DAFO de que aquí no buscamos simplemente el éxito. En la iglesia buscamos la fecundidad, ¿vale? Esto no es una empresa que necesita resultados, sino que esto es una comunidad que tiene que plantearse cómo trabajar mejor. Así como mi padre decía algunas veces de algunas realidades, algunos que bien hacen el mal, suele decir mi padre. Entonces se trata de que nosotros intentemos hacer bien el bien. Entonces nos metemos en metodología, pero no para sustituir la fe, sino para tener la capacidad de encarnar la fe mejor. Entonces, un DAFO para nuestras comunidades cristianas. Entonces, el DAFO son esas 3 letras. Intentaré meterme en la DA en la primera hora y en la FO en la segunda. Entonces tenemos en nuestra iglesia actual debilidades y amenazas, tenemos que reconocerlas, pero también tenemos fortalezas y oportunidades. O sea, no hay ningún tiempo que sea mejor. El otro día en una charla le escuché al arzobispo de Santiago de Compostela. Cualquiera tiempo pasado fue anterior. El tiempo pasado es anterior y el tiempo futuro será posterior. Es estúpido decir que hay tiempos mejores, peores. Cada tiempo tiene sus retos. Entonces, debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. Entonces, la introducción es, nosotros tenemos que hacer una transición de la cristiandad al cristianismo. Y la que nos está obligando a hacer esa transición es la modernidad. Con lo cual, frente a lo que otros suelen hablar y al modo de hablar de otros, nosotros no vamos a considerar que la modernidad ha sido todo un pecado, un desastre. Las posiciones tradicionalistas es que el Espíritu Santo se fue de vacaciones en el año 62, y que ya desde entonces no ha pasado nada. Entonces nosotros decimos que no, que la modernidad tiene elementos que son claramente ambiguos, algunos pueden ser muy discutibles y tenemos que ser muy claros, pero también la modernidad nos está obligando a un cristianismo mucho más enraizado en la experiencia personal y que busca mayor consistencia comunitaria. En la cristiandad, hasta hace 2 generaciones, algunos de vosotros os acordáis perfectamente, el catolicismo era el humus, el ambiente donde respiraba un navarro. Entonces, ¿por qué eras católico? Porque habías nacido aquí. ¿Y por qué había protestantes y musulmanes? Porque habían nacido allí. La fe tenía un componente social y no tanto un componente personal y místico, que también lo tenía, que ya quisiera yo tener la santidad de mi bisabuelo o de mi abuelo, por ejemplo. No estamos discutiendo hasta qué punto vivían la fe nuestros antepasados, que han sido admirables. De hecho, nuestra fe nos viene de que la hemos mamado en casa. Pero aquí estamos haciendo un análisis de la cultura. Ahora tenemos que repensar la fe, porque ya la manera de vivir la fe de las generaciones anteriores
La manera no nos vale. El qué es el de siempre. El cómo es lo nuevo. ¿Esto queda claro? O sea, no se trata de cambiar la fe, sino de que la fe, como se encarna en cada generación, tiene la capacidad de que cualquier cultura humana, y ahora nuestro reto es la cultura juvenil, la gente de 35 años para abajo ya no tiene filtros en contra de la Iglesia. Hay tal saturación de información y el lenguaje hipertextual ha hecho saltar por los aires la visión ideológica. Entonces un joven simplemente va pillando en las redes lo que le gusta, y lo que no le gusta le aburre y se va. No funciona por ideología, sino por estímulos emotivos. Entonces, en esta cultura la pregunta es, ¿tiene algo que hacer Jesucristo, el Espíritu Santo y Dios Padre? Y nosotros, si tenemos una visión bien discernida de la modernidad, no diremos, como la canción, que son malos tiempos para la lírica, sino que tenemos que decir que son estupendos tiempos para el Evangelio, siempre que hagamos un reconocimiento, una interpretación y una elección adecuadas de cómo tenemos que estar en el mundo. ¿El tono que estoy hablando es positivo o negativo? Positivo. O sea, no estoy diciendo, ay, qué pena que nos haya tocado vivir en el 2024. Vale, entonces, vamos hacia el tema de las debilidades. Entonces, a la hora de hablar de las debilidades, nosotros nos encontramos en un momento de cambio y eso trae sus altibajos. Entonces, en la Iglesia Católica hay dos palabras que nos tienen que sonar, sobre todo a los que estamos en el mundo un poco parroquial y los que tenéis así estudios de historia y demás: puesta al día o vuelta a las fuentes. Y aquí siempre la Iglesia Católica está en una tensión. Como la Iglesia Católica no pretende ser una secta que sin más rechaza el mundo y la cultura y se pone dentro de un torreón a la defensiva, nosotros tenemos que reconocer que hay una cosa que es muy buena, que es que la Iglesia se tiene que poner al día, ayornamiento, y esta fue la palabra que sonó muchísimo en los años 60, 70, y era normal. La modernidad había pegado un acelerón, en los años 50 empezó la sociedad de consumo, en los años 60 vino la liberación sexual, mayo del 68, los distintos movimientos de liberación de todo tipo, y entonces la Iglesia se quedó con el paso cambiado y retrasada, entre comillas. Pero justamente el Concilio Vaticano II no es o ayornamiento o vuelta a las fuentes, ressourcement, sino que hay que jugar con la tensión de que la Iglesia tiene que estar siempre al día, pero no porque se pone a la moda, sino porque tiene la capacidad de volver a sus fuentes una y otra vez. Con lo cual no se contraponen una a la otra, sino que tenemos que jugar con que nuestro ponernos al día no es intentar estar a la moda con todo lo que sale en la calle y obligar a firmar todo lo que desde la modernidad nos manda. De hecho, por eso la Iglesia tiene sus problemas de encaje, porque con todas las ideologías, pues la Iglesia siempre contrasta. Este fin de semana he estado en Madrid y he estado hablando con un cura de Cuba y uno de Irak. Entonces ellos no tienen ningún problema con la puesta al día, simplemente son cristianos en un contexto duro y ellos tienen que vivir su identidad. Mientras que los que estamos en Occidente estamos recibiendo continuamente oleadas de movimientos culturales, de ideas, etc. Y nosotros simplemente lo que tenemos que hacer es filtrar lo que en el mundo hay de positivo y aquello que no es tan positivo. Pero la agenda de la Iglesia la marca la Iglesia, no el poder ni las presiones. ¿Hasta aquí estamos de acuerdo? Pero no por eso vamos a la contra del mundo y estamos muy enfadados porque ya no tenemos tanto poder, ni a los obispos nos hacen reverencias por la calle. Justamente estamos en un punto estupendo porque hoy en día todo el mundo es igual y la autoridad que tenemos es la que merece nuestros actos y nuestra coherencia. No por el hecho de que uno tenga un cargo ya se le hace caso, sino que uno tiene que mostrar lo que es, lo que decía San Pablo en la carta a los colosenses, que iba por ahí. Entonces, en este esquema, los evangélicos nos llevan ahí la delantera y hay gente del ámbito de Nueva Zelanda, de Australia, etcétera, que cuando han hecho la reflexión de por qué no es relevante el cristianismo hoy en día, y ahí los católicos pues tenemos que leer de todo, y si uno ha descubierto una cosa que es interesante, pues la pillamos, porque también es buena para nosotros. Entonces, cuando
el Evangelio impacta. Es que nosotros decimos y no nos oyen, o la Iglesia está venga a hacer cosas y venga a decir cosas y eso no llega. Entonces el impacto es lo que hay que procurar en el último lugar. Entonces una mala pastoral es cuando tú directamente quieres tener éxito. Vamos a poner este programa y vamos a funcionar. Entonces no va así. Entonces todo proyecto parte siempre del Espíritu Santo. Entonces nosotros tenemos que reconocer y acoger el don de Dios, que es el don de la fe. Entonces todo empieza porque la iniciativa es de Dios. También esto me lo compráis, ¿no? Sí. No es que de repente somos listos y vamos a evangelizar porque hemos dado. No, no, no. Aquí nos toca, bueno, me toca hablar, pero mi hablar espero que sea un escuchar y un provocar la escucha, no unas ideas que son magia. Entonces partimos por el don. El don provoca en nosotros que toda la comunidad cristiana tiene una visión del hacia dónde tenemos que ir. Que la visión, esto lo hemos hablado mucho en las reuniones de la UBA, la visión no es que yo soy un visionario, he tenido una visión y ahora os tengo que comer el coco de esta visión, es maravillosa. Es la comunidad cristiana la que dice, jo, qué maravilla que nos toca un tiempo en el que, como los cristianos de Colosas, o de Tesalónica, o de Corinto, la visión es, ¿por qué no pensar que dentro de 4 generaciones va a haber muchos más cristianos que ahora? Entonces eso se lo creía Pablo, Bernabé y pocos más. Pero los de Colosas estaban un poco asustadicos porque Pablo, cuando estaba él allí, funcionaba bien la cosa, pero luego cuando se va a otra ciudad les empiezan a temblar las rodillas, ¿no? Entonces Pablo les escribe una carta recordándoles cuál es la visión. Vosotros sois los santos que ya estáis anticipando la Jerusalén del cielo y por vuestro testimonio, todos los que todavía no conocen al Señor, a través de vosotros lo conocerán. Entonces la visión es que dentro de 4 generaciones en la Sakana o en donde sea, los cristianos provocarán las comunidades cristianas que mucha gente que no conoce a Dios, viendo cómo nos queremos, cómo perdonamos, cómo tenemos una capacidad de esperanza, de servicio, esa visión hará que nosotros también, en tercer lugar, nosotros ya caminaremos con un propósito. Si tenemos una visión, nosotros tendremos que intentar luchar cómo se llega a esa visión. Entonces tenemos un propósito en la Iglesia Católica actual de que ya no es una iglesia clerical, que todos los bautizados somos corresponsables y que en el diálogo, en el Espíritu, como hace el sínodo, vamos recibiendo de Dios indicaciones que nos va haciendo. Y es toda la comunidad cristiana la que tiene una visión y camina con un propósito. De tal manera que cuando salimos de la misa del domingo, tenemos ya un propósito hasta la misa del domingo siguiente. No es que se acabó la misa y ahora vamos al mundo, sino que ya toda nuestra persona tiene una tarea, una misión, una vocación en el mundo que va generando un estilo distinto y va generando una diferencia. Entonces los cristianos no somos ni mejores ni peores, simplemente que si hemos conocido el amor y el amor lo llevamos en la mirada y en el corazón y nos lleva a vivir de otra manera, no debiera quedarle otro remedio que a los que todavía no conocen a Jesús preguntarnos, oye, ¿a ti qué te pasa? Pues, no, que yo te hice una faena muy gorda hace 2 años y veo que no me tienes rencor y el otro día me ayudaste, ¿no? O sea, ¿por qué los cristianos somos diferentes? Entonces la santidad de la que habla Pablo, una definición de santidad sería diferencia, ser distintos. Distintos no porque somos mejores, sino porque hemos recibido al Señor y nosotros en el mundo no nos situamos con los criterios del mundo, del egoísmo, de utilizar, etc. Y luego esa diferencia, el Espíritu Santo hace que genere un impacto, ¿vale? Porque la gente no dejará de preguntarnos un montón de cosas. Y esto está empezando a pasar, por experiencias que hemos tenido aquí, incluso en la Sakana. Si un día estás con gente de menos de 35 años y ya no tiene los filtros en contra, empiezan a brotar las preguntas, pero de una manera natural. Por eso acordaros que yo al principio he puesto la fe contestada, cuestionada. Ojalá nos cuestionen nuestros hijos, por ejemplo, porque vean que en nosotros hay claves que ellos necesitan y que no las comparten. Que por ideología todos sabemos que la Iglesia es lo peor de lo peor y tenemos la culpa de todos los males del mundo. Bueno, una parte sí la tenemos, pero sí que tiene que ser inevitable a la gente que honestamente está buscando tener que preguntarnos, porque generamos un impacto.
Por eso nuestra manera de hacer la pastoral no es tanto un programa, tenemos una idea, un esquema muy bueno, lo aplicamos y sale, sino que tenemos un paradigma. La diferencia de programa y paradigma es, la palabra de Dios tiene una fuerza performativa, que es la propia palabra, cambia al que se le da. Paradigmática, pongo un ejemplo. En las series de televisión, tú puedes hacer una serie sobre Jesús en la que Zeffirelli o Mel Gibson o tal tiene un guión, un programa, y eso se cumple. Y la peli es, hay un guión escrito y entonces se rueda eso. Y sale una vida de Jesús programática, con una idea que se refleja ahí. Si una serie sobre Jesús, voy a hacer propaganda, como The Chosen, es paradigmática, conforme los actores van viviendo la serie y van entrando en el programa, que no es un programa, ellos mismos van cambiando. Y la manera de rodar es distinta porque ellos notan la fuerza de Dios y no están haciendo como que graban una peli, sino que ellos se están metiendo en ese papel. Para esto es muy clara una peli que fue muy contestada en su día, Jesús de Montreal, que es una película preciosa, Jesús de Montreal, que es una parroquia canadiense que eran gente muy rica y entonces pues pedían a unos actores profesionales que representaran la pasión. Entonces se emocionaban muchísimo porque los actores eran buenísimos y un día esos actores no podían venir y el que se encargaba en la parroquia de eso le pilló el tren y entonces fue llamando a gente un poco de la calle, unos bichajos, unos desgraciadicos, y les hizo representar la pasión. Y entonces el que hacía de Jesús, el que hacía de María, el que hacía de la Magdalena, era gente muy destrozadica, pero representando la pasión de Jesús, se dieron cuenta de la fuerza paradigmática de la palabra. Y se encontraban con Dios porque ellos estaban representando en una obra de teatro a Pedro, a Judas, a Jesús, y sus vidas cambiaron. ¿Se entiende el programa y paradigma? El paradigma es algo que parte de la vida, del corazón, mientras que el programa es una cosa puramente mental. Debilidades. Entonces ya entramos en la harina. Vuelvo a decir, que nadie se vaya de aquí azorado o azorada y me diga, Miquel, no he dormido esta noche porque me has dejado muy preocupado. O sea, estamos hablando de debilidades, estamos hablando de amenazas que tiene nuestra fe, de fortalezas y de oportunidades. Como esto es un curso, culmina el día siguiente. Esto es para dar que pensar. No para que me compréis todo lo que digo, sino para que cada uno diga, ah, pues esto sí que lo veo, o esto no lo veo tanto, o esto no estoy de acuerdo. Esto no es doctrina. Entonces no estoy hablando como obispo en cuestiones de doctrina, sino que estamos haciendo una propuesta pastoral, en la que estamos todos con la linternica encendida a ver por dónde vamos a caminar. Entonces, según Benedicto XVI y según el Papa Francisco, por citar a los últimos papas. Entonces, Benedicto XVI dice que los tres males de la Iglesia son la sobreinstitucionalización, qué palabrita, ¿no? Entonces, ejemplo de esto, la película Cadena Perpetua, Morgan Freeman y compañía. ¿Qué le pasaba a los que tenían cadena perpetua en la cárcel? Que algunos de ellos tenían la desgracia que el juez les conmutaba la pena. Y una vez que llevaban 30, 40, 45 años en la cárcel, a los 80 les ponían el petate y les ponían en la calle. ¿Y qué hacían estos presos? Se suicidaban. ¿Por qué? Porque dice Morgan Freeman, porque se habían institucionalizado. Es decir, se habían hecho a vivir en la cárcel y como eran reclusos convictos y con penas terribles, para sobrevivir tenían que hacerse a la idea de que ellos iban a morir en la cárcel, porque ya habían olvidado cómo se vivía en el mundo de fuera. ¿Se entiende el ejemplico, Es tremendo, Entonces, uno de los problemas, dice Benedicto XVI, esto ya lo dice en los años 60, en el libro Introducción al Cristianismo, y eso ya en el 68 y en el 69 Ratzinger ya pensaba estas cosas. La sobreinstitucionalización, es decir, en la Iglesia, en lugar de vivirla como un movimiento, que es lo que el Espíritu está creando en nosotros cada día,
nos vemos en nuestra carga institucional. Que no digo que en la Iglesia no haya un elemento instituido, porque Jesús es el que ha instituido el bautismo y el ministerio y la consagración de vida y el compromiso laical. Eso lo instituye, pero lo instituido nunca es para matar al carisma, sino que es para darle un cauce al carisma. ¿Vale? Sobre institucionalización. Él dice la pérdida de la vida de fe. Entonces podemos ser tranquilamente católicos, pero si no nos cuidamos, nos vamos erosionando. Nuestra fe, nuestra vivencia de Dios se va desgastando. ¿Y eso a quién le pasa? ¿A los laicos que estáis en el mundo? Eso nos pasa a todos. Es decir, que si yo en un momento como los de Colosas, donde es fuerte el paganismo, y donde a nada que yo salgo a la calle, veo una película, enciendo la tele, bueno, ahora ya no se ve la tele, me meto en el cacharrico y veo redes sociales y tal, si yo no me doy cuenta, el aire que respiro es un aire muchas veces paganizante, que me hace pagano. Según qué productos como, eres lo que comes. Entonces la pérdida de la vida de fe, si es que nosotros no nos cuidamos la fe en un entorno comunitario, acompañándonos, siendo acompañados, dejándonos cuestionar. Entonces, pérdida de vida de fe. Esto lo dice Benedicto de la Iglesia Católica Europea. Insisto, en Irak no tienen este problema. En Irak el único problema es que está Irán detrás y Arabia Saudita, y les matan. Pero no tienen problemas de falta de fe. Este es un problema típicamente europeo. Falta de compromiso sociopolítico. No impacta socialmente la fe. Desde que en los años 60, 70... algunos estáis aquí todavía quizá, mi padre de Acción Católica de la JOC. Entonces había una militancia católica donde el cristianismo pretendía transformar el mundo. Y entonces, por una cosa o por la otra, la Iglesia hoy tiene poca presencia social y poco mordiente en el ámbito cultural, económico, sociopolítico, suena, ¿no? Entonces falta una militancia cristiana. Y entonces es una iglesia donde los laicos, muchas veces cuando los curas y obispos os hablamos a los laicos, más bien os clericalizamos. O sea, ¿cuál es mi lugar en la iglesia y cuál es mi puesto? Entonces no se trata de repartir los metros cuadrados de la sacristía de Arbizu para ver cuántos cabemos en la sacristía, sino que se trata de cómo los que vamos a la Eucaristía, recibimos los sacramentos, estamos en la comunidad cristiana, cómo es nuestro compromiso en el mundo. El Papa Francisco, él habla en esa línea de la crisis del compromiso comunitario. Todo ese capítulo segundo de Evangelii Gaudium habla como una de las debilidades nuestras que no nos lleva al compromiso. Acordaros que esta fue una palabra que se sobresaturó en los años 70 y 80. ¿Os suena esto, verdad? La Iglesia y la fe es para comprometerse. Entonces igual aquello se hacía a veces de una manera un poquito unilateral, podía ser. Pero es que ahora ya, ¿quién habla de compromiso y de coherencia y de impacto en la sociedad? ¿Vale? Entonces, aquí tenemos varios temitas. Entonces, el Papa Francisco incide mucho en esto. Benedicto, de hecho, la Veritas in Caritate, su última encíclica, penúltima encíclica, había sido sobre cómo la verdad se tiene que demostrar en el amor. Si no amamos, ya podemos tocar la flauta, que no estamos haciendo nada, no somos nada. Y luego, el Papa le dedicó su guerra, que esto, el Papa Francisco también, acordaros que está muy mediado ideológicamente, y hay millones de informaciones en torno a su persona. Entonces, ¿os acordáis de lo que dijo aquí Fran Palmero en la clase? Que dio sobre medios de comunicación, aquí. ¿Os acordáis, no? Cómo los cristianos teníamos que tener la capacidad de formarnos e informarnos. Por medios cristianos. No permitirle a los que no nos quieren mucho contarnos quiénes somos nosotros. Entonces, el Papa Francisco, él dice que tenemos ahí dos retos, ¿no? La mundanidad que se manifiesta en estas dos herejías. Estas dos herejías son recurrentes, porque son viejas. El gnosticismo ya estaba funcionando en el siglo I como herejía. Casi nada ya, en el siglo I había herejías, Cuando estaba San Juan el último de los apóstoles vivo, ya había herejes. Y el neopelagianismo. Ya había una cosa en África en el siglo III y en el siglo IV que era pelagianismo. El Pelagio era un
un influencer, inglés, rubio, melenita, hablaba como Los Ángeles, fue a Roma y encandiló a las élites y a las señoras influyentes de Roma. Pelagio decía que el hombre es tan bueno que nosotros en el fondo, si tú a fuerza de puños te salvas, o sea, está muy bien, le agradecemos a Dios Padre que nos haya enviado al Hijo que haya muerto en la cruz, pero al final el que se salva es uno mismo. Ese es el pelagianismo. Y el Papa dice, cuidado con el gnosticismo como herejía, que es que yo tengo unas ideicas en la cabeza y como yo ya pienso las cosas adecuadas, yo ya tengo la verdad. Como aquel que discutía, ¿no? Yo tengo razón, decía siempre, y uno le dijo al final, chicos, si tienes razón, úsala. Tengo razón. No, la razón no se tiene, la razón se usa. La verdad se busca, la verdad no se tiene, la verdad poco a poco nos va ganando a nosotros. Entonces el gnosticismo es peligroso porque es que uno tiene la pretensión de que él posee la verdad. Entonces se compra un pedestal y entonces se monta en el pedestal, ¡buah!, como yo ahora, ¿no? Os miro desde arriba y entonces me entran unas ganas de señalar con el dedo terribles. Gnosticismo. Yo tengo la verdad, entonces os vais a enterar. Como decía aquel fraile, Evangelio aldera utzirik, lau egien esan behar dizkizuet. Y ahora, dejando a un lado el Evangelio, os voy a decir 4 verdades. Gnosticismo. Con la cabeza, yo tengo la verdad y entonces yo pontifico. Cuidado, falta la humildad y falta lo que iremos viendo hoy y el próximo día, de que la verdad, aunque sea como católico, yo sé que la doctrina católica está a la plenitud de lo que Dios nos ha revelado, la vivencia de la verdad requiere también del otro, incluso del que no es creyente, porque el que no creyente cuestiona mi vida y me obliga a ser mucho más auténtico. Entonces ahí tenemos que cambiar el chip, que el otro y el de fuera no es mi enemigo, sino que es mi amigo. No sé si era Séneca, un romano, que decía, si no tienes ningún amigo que tenga la suficiente confianza de decirte tus defectos, págale a tu enemigo. Oye, te doy 50 euros y, venga, dime cómo me ves. Qué ejercicio de verdad, ¿eh? Entonces, el gnosticismo es yo me blindo porque yo ya tengo la verdad. Entonces yo ya no tengo piel, sino que tengo un caparazón. ¿Se entiende esta herejía? ¿Se entiende? No. O sea, ojo, que cuando yo hablo de estas cosas no estoy poniendo una raya social diciendo los católicos estamos fuera de culpa y son todos los de fuera. No, estoy diciendo que la raya entre el creyente y el no creyente pasa por dentro de mi corazón. Hay una parte de mí que quiere creer en Cristo y hay una parte de mí que se resiste. A eso se le llama pecado. Pues que yo sepa, todos aquí somos pecadores. Es nuestra condición. Pero nuestra vocación es la santidad. Acordaros que Pablo habla a los de Colosas diciendo, bueno, sois unos paganos que erais paganos hasta ahora formáis parte de los santos, porque santo en el siglo I no significa que uno es santo en el sentido habitual de la palabra, sino que uno trata de escucharle cada día al Espíritu Santo. Es santo en el lenguaje del Nuevo Testamento, significa el que tiene la comunión con el Santo, con el Espíritu Santo. Con lo cual, en este sentido nuevo, podemos decir tranquilamente aquí, y aunque se me grabe, qué miedo, todos los que estamos aquí somos santos, porque estamos aquí queriendo escucharlo al Espíritu y queriendo que Él nos cambie la vida. Este es el sentido genuino de santidad. Y luego, del neopelagianismo, como esto ya no es el siglo IV, y no está ahí Agustín luchando contra Pelagio, en el norte de África, el pelagianismo siempre recurrentemente vuelve. En el País Vasco, por ejemplo, en el siglo XVIII, los que venían del mundo protestante, San Sirán y todos estos, ¿cómo se llamaba esto? Don Miguel, ¿cómo se llaman estos? Los de Pascal y esta herejía, ahora no me viene, ya me vendrá luego. Jansenismo, Entonces, los jansenistas en el fondo eran gente muy espiritual, pero al final te tenías que ganar el cielo tú. Entonces, ¿cómo se hacía eso? A fuerza de renuncia, el mundo es malo, la carne es mala.
Entonces, el catolicismo, lo maravilloso del catolicismo es que nosotros consideramos que el Verbo se hizo carne. Por tanto, la carne no es lo que nos aleja de Dios, sino la carne es la que nos acerca a Dios. Solamente cuando yo asumo mi carne, mi pecado, mi debilidad, Jesús ha venido a salvarnos en nuestro pecado. Por cierto, hoy el Evangelio este sábado es una parábola interesantísima, el publicano y el fariseo. El fariseo le dice a Dios: qué suerte tienes que yo hoy haya venido a la sinagoga a arreglarte el día. Fíjate qué pedazo creyente hay aquí. Mientras que está el publicano ahí, Dios mío, misericordia. Entonces dice Jesús: el que salió justificado fue este. Entonces, como a Jesús muchas veces no le hacemos caso en las parábolas, así nos va. Debilidades. Yo creo que ya vamos bien de debilidades, ¿no? Entonces, no es para que... Bien, estamos en Cuaresma y nos viene muy bien, pero hay esto. Y le miramos cara a cara a esta situación y no nos mareamos. Entonces, pongo ahí, lo peor es la indiferencia y la irrelevancia. O sea, lo peor que nos puede pasar a la Iglesia es ser irrelevantes. Y eso en muchas zonas culturales, sociales, políticas, se busca la total irrelevancia de la Iglesia. No pintamos nada. Entonces, es tarea de los laicos, de las comunidades cristianas, volver a ser relevantes. Eso ya se nos dirá cómo, pero la relevancia es, si en un pueblo hay gente que está pasándolo mal y hay cristianos, la relevancia es que nosotros somos los primeros en ir donde los pobres, por ejemplo. Irrelevancia e indiferencia. O sea, que nosotros nos hayamos, como el camaleón, hecho tanto al ambiente que seamos exactamente igual que los demás. Amenazas. Entonces, las debilidades vienen más bien de dentro, las amenazas vienen más bien de fuera. Entonces, ojo, lo que nos machaca no son las amenazas de fuera, son las debilidades de dentro. Cuidado, O sea, no es que decimos, fíjate cómo nos amenazan. Pues las amenazas externas realmente nos hacen fuertes, si las acogemos bien. Entonces, las amenazas, hay un mundo con amenazas a todo lo humano. Entonces, los cristianos aquí nos vemos como la humanidad. No somos una secta aparte, sino que lo que nos duele y lo que nos preocupa a la Iglesia y a los cristianos es lo que le duele y lo que le preocupa a toda la humanidad. Gaudium et Spes, Concilio Vaticano II. Las alegrías y las esperanzas, las tristezas y los dolores del mundo son los de la propia Iglesia, porque Cristo quiere que nosotros carguemos con su cruz. Y su cruz son las cruces nuestras y de nuestros hermanos. Por tanto, un mundo que amenaza a lo humano, este es el mundo que nos ha tocado vivir, súper entretenido, no nos vamos a aburrir, y hay distintos totalitarismos que nos convierten en engranajes de un sistema. Entonces ahí tenemos que saber ver cuáles son nuestras amenazas externas. Porque aquí la lucha no es católicos resto del mundo, sino que aquí la lucha es civilización, barbarie. Si queréis, civilización cristiana y la barbarie. O sea, el enemigo de la Iglesia es lo que mata la vida humana, no que nos hayan criticado a los obispos. Eso no es nuestro enemigo. El enemigo es todo lo que mata la vida, o lo que la humilla, o la que la rebaja, o... Entonces, hay distintos totalitarismos. Los sistemas totalitarios son los que pretenden ser como unas religiones de sustitución. Entonces, dentro de los totalitarismos tenemos de tres naturalezas. Por resumir mucho, esto es resumir todo el siglo XX. Entonces es un poquito simplificar, pero aquí lo que interesa es, a mí me toca como el perrico que va ahí con las becadas o las perdices, me toca levantar las presas, para que luego cada uno de nosotros lo pensemos. El tecnicismo que nos reduce a robots, o sea, cuando se apela a la ciencia, esto lo hemos escuchado en los últimos 30 años mucho a los políticos, tanto unos como otros. En la que nos va a salvar, ¿os suena? Es la ciencia. ¿Sí o no? Ahí tenemos un problema con una medicina, tranquilos, vamos a resolver esto. Entonces, fiamos a la ciencia lo que no es propio de la ciencia. Y la ciencia en el sentido de la técnica.
Entonces, ¿la vida no resulta dolorosa? Tranquilo. Te voy a inyectar en vena 28 series maravillosas y entonces vas a tener la sensación de que estás viviendo en un mundo feliz y así te quito de la frustración de tener que asumir tu propia vida, tu propia carne. ¿Se entiende esto, no? Entonces hay una tecnocracia en el mundo que lo que hace es juega diciendo que los aparatitos y los avances técnicos van a traer la nueva humanidad. Ojo, no estoy diciendo que es un horror que haya avances técnicos. Estoy diciendo que los avances técnicos son, en todo caso, herramientas para una vida cada vez mejor. Y son maravillosas. Por ejemplo, ahora la inteligencia artificial es una herramienta maravillosa. Se están pudiendo resolver temas de enfermedades que hubieran costado 100 años en 2 segundos. Porque esta maquinita te ha hecho un diagnóstico de 6 millones de casos y ahora te dice, cuando el médico en rayos X ve esto y esto y esto, son marcadores de que esta enfermedad se va a desarrollar así. Y eso lo hace la inteligencia artificial. Bueno, ¿qué digo yo que estáis aquí técnicos? Perdón, Miquel. Si digo tonterías, aquí ya puedes levantar la mano y digas, eso no es así, Miquel. Pero bueno, se entiende, ¿no? Entonces la técnica es una maravillosa herramienta, pero también se puede convertir en una especie de sucedáneo o sustitutivo de la humanidad. En segundo lugar, el naturalismo, que nos reduce a animalitos. Entonces toda la ideología de que el valor máximo que hay en el universo no es el ser humano, sino que es la biodiversidad del planeta. Suena también esto, ¿no? Entonces, si hay 4 osos panda y hay 8.000 millones de seres humanos, el valor biológico de esos animalitos en casi extinción es superior a millones de seres humanos que están en una hambruna tremenda. Así, si se mueren mejor, porque lo que hay que preservar siempre es el equilibrio ecológico. Entonces, la ecología en este sentido es peligrosísima y la respuesta no es la ecología es mala, sino hay que escuchar a la Iglesia o escucharle al Papa que habla de la ecología integral, donde es la ecología del cuerpo, del espíritu, de cómo tú ensamblas el corazón, la cabeza, el cuerpo, se ve, ¿no? Entonces, según qué uso hagamos, se convierte en un esquema totalitario de deshumanizarnos, quitarnos la libertad, quitarnos nuestra dignidad como hombres y mujeres, o puede ser una maravilla. Por eso, insisto, ¿estoy dándole un sesgo pesimista al análisis o no? ¿Se me ve enfadado por estar en el 2024? No, es que si no estoy metiendo la pata, pues vaya, desde luego Miquel como ha venido de Palencia aquí. La disolución de Dios que nos hace fanáticos. Entonces, hay otro problema que es el fundamentalismo religioso. Entonces aquí también, este es un tema muy delicado porque yo hablo de nosotros, no me meto con otras religiones donde ese esquema creo que lo tienen más complicado de justificar. Pero el hecho de nosotros estar absolutamente convencidos de que Jesucristo es el Señor y que murió en una cruz y resucitó por salvar a toda la humanidad, esa para nosotros es una verdad absoluta. Y yo por lo menos quiero estar dispuesto a, si toca dar la vida por ella, la doy. ¿Vale? Una cosa es creer firmemente en una verdad y decir que esa verdad es la verdad, y otra cosa es, en nombre de Dios, sentirme con la capacidad para destruir a otros, hacerle daño a otros, en nombre de Dios. ¿Vale? Entonces, curiosamente, el milenio en el que estamos se inauguró con las Torres Gemelas. Entonces, el siglo XX parecía que iba a ser un siglo, y así lo decían los analistas sociales y filosóficos, que en el siglo XX se iba a terminar por fin con la idea de Dios y la idea de religión, y resulta que nos hemos encontrado en un siglo XXI donde el elemento religioso, incluso a nivel geoestratégico, es clave. Porque las ideas religiosas, en el ámbito de la India, de los países musulmanes, etcétera, 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 suponen realmente todo un reto, donde la idea de Dios puede ser utilizada no siempre para generar una cultura y una civilización verdaderamente humana, sino para lo contrario. Por ejemplo, ahora en Nigeria están matando todos los días cristianos, y hay 3 grupos fundamentalistas pagados por varias superpotencias para limpiar todo el Sahel y para que África deje de ser cristiana. Entonces, si eso pasa en Nigeria, caerán todas las piezas como un damero. Pero de eso la tele no habla, por ejemplo.
Entonces, bueno, y de hecho, lo bonito es que musulmanes que están matando cristianos, cuando ven cómo mueren los cristianos, se vuelven cristianos. Eso está pasando, ¿eh? Esto, en ayuda a la Iglesia necesitada, saben mucho de esta información. Entonces hay una disolución de la idea de Dios que se convierte en una ideología. Ya no es el Dios bíblico, el Dios de la misericordia, sino que se convierte en un esquema filosófico dañino. Dos tipos básicos de falsa renovación de la fe. Amenazas, y que estas también pueden ser para nosotros debilidades. El anquilosamiento en la propia tradición, porque cuando nosotros hablamos de la tradición y somos personas tradicionales, lo contrario de tradicionalista. El tradicionalista es el que dice que lo de atrás es lo mejor, y en parte tiene razón, porque lo de atrás es que hace 2000 años vivió el Hijo de Dios, murió por nosotros, resucitó y nos dio su Espíritu. Pero nosotros lo que creemos es que Jesús vino y que Jesús también vendrá, el libro del Apocalipsis. Con lo cual la tradición es la fe viva que nos lleva, nos empuja hacia el futuro sin miedo, porque nuestro futuro no es la muerte, sino nuestro futuro es el propio Dios. Entonces, la tradición no puede anquilosarse, sino que la tradición tiene que ser en cada generación reinterpretada, actualizada, ¿vale? Entonces no hay que cambiar los dogmas son, Jesucristo es el mismo ayer, hoy, siempre, pero la manera de asumir y de vivir la tradición hay que crearla. La manera. El qué es el de siempre, el cómo es nuevo. No me pidáis solución de esto, que ya doctores tiene sobre la Santa Madre Iglesia y el próximo día Tote y Christie desarrollarán esta. Y luego, disolución de esta tradición para adaptarse al mundo. Lo contrario, ¿no? Acordaros que los periodistas todo el día utilizan dos ítems. Vosotros sois progresistas o sois conservadores, ¿no? Y no hay más. Entonces, el progresismo, que igual que el tradicionalismo tiene un elemento que es muy verdadero, que es, de hecho, la idea del progreso la trajo al mundo la Biblia, los judíos. Porque la Biblia empieza con el Génesis y termina en el Apocalipsis. Nosotros venimos de Dios, somos una criatura creada por Dios, tenemos un drama en el que nuestra libertad es amenazada por el maligno, por el pecado, por la muerte, por el miedo, y en esa lucha Dios viene a rescatarnos y Dios nos hace que ya aquí en este mundo empecemos a anticipar y a vivir lo que va a ser la plenitud del cielo. Entonces la idea de progreso y la idea de linealidad es una idea judía y cristiana. No es griega ni es marxista. Marx en realidad era un judío que aplicó el libro del Éxodo al tema político y cultural. El faraón es el capital, el proletariado es el pueblo judío y la marcha en el desierto es la lucha revolucionaria para que al final lleguemos al paraíso marxista. ¿Se entiende, no? Entonces, el propio marxismo es una relectura de un tema bíblico. Entonces, nosotros, los cristianos, somos peregrinos. Nosotros no tenemos un pasado y un futuro, simplemente, sino que tenemos un origen y tenemos un porvenir. Y el porvenir nos lo regala Dios. Ojo, que no somos pelagianos, que no nos salvamos por nosotros mismos, sino que Dios está continuamente regalándose y queriendo que tengamos vida. Por tanto, hay dos tipos básicos de falsa renovación de la fe, que es tirar hacia la huida hacia atrás o tirar hacia la huida hacia adelante. Y esto también antropológicamente, y voy terminando, porque menuda chapa para empezar suavecito esta mañana, había un filósofo que decía que el pasado, el presente y el futuro son ciudades superpobladas. En el pasado vive toda la gente que arrastra heridas, y fíjate lo que me hicieron, y en el futuro vive toda la gente que tiene pánico a lo que me va a pasar, ay, lo que me va a pasar. Y que en cambio en la ciudad llamada presente vive poquita gente. Tú vas ahí, sales en el coche y vas solo, o sea, no te encuentras un atasco ni para atrás. Es decir, gente que vive aquí y ahora. Gente que va por la calle y se para, te mira a los ojos y, oye, interactúa contigo. Hay seres humanos así, O sea, yo estaba en Madrid el otro día y era una ciudad de zombies.
iba en el autobús y todas las colas que había fuera era gente así. Digo, ostras, llegó el fin del mundo, aquí ya no hay seres humanos, yo soy el único hombre en Madrid. De vez en cuando veía que alguien me miraba y sonreía y decía, uff, o sea, por lo menos 7, 8 estábamos vivos, ¿no? O sea, la gente que va mirando hacia atrás y que está encasquillada ahí, o la gente que huye del aquí y del ahora hacia el futuro. Entonces, los cristianos, en un mundo tan amenazado por todas estas ideologías, nos toca ser hombres y mujeres libres, ¿no? Y que estamos ahí con la agenda abierta y dispuestos a encontrarnos con cualquiera. Pero claro, estas debilidades y estas amenazas hacen mella en nosotros, más de lo que pensamos, e imposibilitan, invalidan la evangelización. Café.